Bienvenidos a Ecos del Abismo. Cuando era niño, mi padre me llevaba a cazar cada temporada. Siempre disfrutaba el silencio del bosque, pero nunca me prepararon para lo que sucedería esa noche. Llegué a una pequeña cabaña en medio de un parque nacional. Estaba completamente solo. La oscuridad lo envolvía todo, y el único sonido era el crujir de mis botas al caminar. Me adentré en el bosque en busca de un lugar donde apostarme. Sin embargo, algo no se sentía bien, como si el aire mismo estuviera cargado de tensión. Caminé por el bosque por casi una hora hasta encontrar un sitio adecuado. Me aposté detrás de un árbol caído y preparé mi rifle. Pero justo cuando me acomodé, escuché pasos a lo lejos. Pensé que podría ser un animal, pero los pasos sonaban demasiado pesados. Giré lentamente y lo vi. Un hombre de aspecto demacrado caminaba hacia mí. No parecía armado, pero su presencia me inquietaba profundamente. Se detuvo a unos metros y, sin decir una palabra, me miró fijamente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y mis manos temblaban al aferrar el rifle. Le pregunté qué hacía allí, pero no respondió. Solo me señaló el camino de vuelta. Decidí regresar a la cabaña. Mientras caminaba, sentía que me seguían. Miraba por encima del hombro, pero no había nada. Sin embargo, el crujir de ramas tras de mí no cesaba. Llegué a la cabaña y al entrar noté que la puerta estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado antes de salir. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Revisé todas las habitaciones, pero no había señales de nadie. Decidí armarme con un cuchillo por si algo o alguien volvía a aparecer. La noche estaba lejos de terminar. Me senté en la cama, intentando calmarme, pero entonces escuché un golpe en la ventana. Mi corazón se detuvo. Me acerqué lentamente y miré afuera. No había nada, pero podía sentir que no estaba solo. El silencio era ensordecedor, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Intenté dormir, pero algo me mantenía alerta. Cada pequeño ruido me hacía saltar, hasta que en medio de la madrugada escuché pasos dentro de la cabaña. Me levanté de un salto y agarré mi rifle. Los pasos se acercaban. Grité que estaba armado, pero no hubo respuesta. La puerta de mi habitación se abrió lentamente. Apunté con el rifle, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Solo la sombra de una figura que se desvanecía en el pasillo. Salí corriendo de la cabaña, decidido a dejar todo atrás. Mientras corría, sentí que algo me seguía, algo más rápido que yo. Podía escuchar los pasos detrás de mí, acelerando cada vez más. Llegué al coche y traté de encenderlo, pero las llaves no estaban en el bolsillo donde las había guardado. Miré hacia la cabaña y vi a la figura en la puerta, sosteniendo mis llaves. El miedo me paralizó. Sabía que no podía volver por las llaves, así que corrí hacia el bosque, buscando refugio. Me escondí detrás de un árbol, intentando controlar mi respiración. Entonces, escuché la voz del hombre. No deberías haber venido aquí. Sabía que mi única opción era salir corriendo, pero estaba atrapado entre el miedo y la desesperación. Finalmente, logré escapar corriendo hacia una carretera principal. A lo lejos vi las luces de un coche que se acercaba. Lo detuve y pedí ayuda. Cuando el conductor me miró, reconocí esa misma sonrisa grotesca del hombre que me había perseguido. Subí al coche, pero sabía que no había escapado. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. El bosque siempre te encuentra, no importa cuánto corras. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui un amante de la naturaleza. Cada año me escapaba al norte del país para una corta temporada de caza en solitario. Ese año decidí alquilar una pequeña cabaña en medio de un parque nacional, lejos de la civilización. Llegué al anochecer, cuando el bosque ya estaba cubierto por la oscuridad. Apenas podía ver el camino, pero la tranquilidad del lugar me relajaba. No había vecinos cerca, ni señales de vida humana en kilómetros. O eso creía. Después de acomodar mis cosas en la cabaña, salí con mi linterna a dar un pequeño paseo por los alrededores. Apenas me había alejado cuando noté algo extraño. Un pequeño montículo de piedras justo frente a la puerta, que no estaba ahí antes. Pensé que quizá era una broma de algún otro visitante anterior, así que no le di importancia. Regresé al interior,
Preparé una cena ligera y me acosté temprano, listo para cazar al amanecer. Durante la madrugada, me despertó un crujido afuera de la cabaña. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. Sonaba como si alguien estuviera caminando alrededor. Miré por la ventana, pero no vi nada. El sonido había cesado, así que me volví a acostar, aunque mi sueño ya no fue tranquilo. Al día siguiente me levanté antes del amanecer, tomé mi equipo de caza y salí hacia el bosque. La niebla cubría el camino, creando una atmósfera densa y opresiva. Pasaron las horas y no vi ningún animal. La sensación de que algo me observaba desde los árboles no me abandonaba. Decidí regresar a la cabaña para descansar un rato. Al llegar, noté algo perturbador. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir. Entré lentamente, rifle en mano, y vi que algunos objetos habían sido movidos del lugar. Nada había sido robado, pero era evidente que alguien había estado allí. La tensión en el aire era palpable, pero no había señales de intrusión. Me senté, intentando calmarme, pero no pude ignorar la sensación de ser observado. Esa noche intenté dormir, pero nuevamente me despertaron ruidos afuera. Esta vez, los pasos eran más cercanos y pesados. Sentí una presencia acechando. Miré por la ventana y bajo la luz de la luna, vi una figura alta y delgada parada entre los árboles, mirándome fijamente. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Agarré mi rifle y abrí la puerta para enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí. Sin embargo, cuando salí, no había nada. La figura había desaparecido, pero la sensación de ser observado seguía. Regresé al interior, pero apenas cerré la puerta, los golpes en las ventanas comenzaron. Primero suaves, luego más intensos. Era como si alguien o algo estuviera rodeando la cabaña. Con el corazón acelerado, apunté hacia la puerta, esperando que lo peor sucediera. Entonces, la puerta se abrió de golpe, pero no entró nadie. Solo un frío viento se coló en la cabaña. La luz de mi linterna se apagó de repente, dejándome en completa oscuridad. Sentí como algo o alguien se acercaba lentamente a mí. Podía escuchar los pasos en el suelo de madera. Grité que estaba armado, pero no hubo respuesta. Solo el silencio. El aire se volvía cada vez más pesado, como si el bosque mismo me estuviera atrapando. En un impulso de pánico, disparé hacia la oscuridad. El ruido resonó en la pequeña cabaña, pero no golpeó a nadie. Cuando la luz volvió, el lugar estaba vacío, pero sobre la mesa encontré una nota escrita. Siempre te estamos mirando. No me quedé para averiguar más. Abandoné todo y corrí hacia el coche, pero al arrancarlo, en el espejo retrovisor vi una figura oscura que me seguía desde el bosque. Sabía que nunca estaría solo de nuevo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Cada otoño, me tomaba unos días libres para perderme en las montañas, lejos de la rutina y del bullicio de la ciudad. Ese año decidí acampar cerca de un sendero poco transitado, conocido por su aislamiento y belleza natural. Llegué al sitio justo al anochecer. Armé mi tienda en una pequeña planicie al borde del bosque, con la tranquilidad del viento susurrando entre los árboles. Sin embargo, algo en el aire se sentía extraño, como si el bosque estuviera demasiado callado. La primera noche fue tranquila. Me desperté temprano y comencé mi caminata por el sendero, explorando cada rincón del bosque. Pero a unos kilómetros de distancia, encontré algo perturbador. Una pequeña cruz de madera clavada en el suelo, rodeada de piedras. Miré a mi alrededor, buscando algún rastro de otros excursionistas, pero no había huellas recientes. Decidí no darle mayor importancia y continué mi caminata. Durante el día, no vi a nadie más. El sendero estaba completamente desierto, lo cual era extraño para esa época del año. Sin embargo, esa sensación de ser observado nunca me abandonó. Regresé al campamento al anochecer, exhausto. Mientras preparaba la cena, escuché el crujir de ramas cerca de mi tienda. Pensé que sería algún animal, pero el sonido era demasiado fuerte, como si algo grande estuviera merodeando. Agarré una linterna y revisé alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de incomodidad crecía, como si algo me estuviera acechando desde las sombras. Esa noche, me costó dormir.
Me desperté varias veces al escuchar pasos alrededor de mi tienda, pero cada vez que encendía la linterna, todo volvía al silencio. La mañana siguiente fue peor. Al salir de la tienda encontré un círculo de piedras alrededor del campamento. No recordaba haberlas visto antes. Algo o alguien había estado allí mientras dormía. Decidí empacar mis cosas y regresar al coche. Mientras caminaba por el sendero, me di cuenta de que la cruz de madera que había visto el día anterior ahora estaba rota en el suelo. El aire se volvió más pesado y una sensación de peligro me invadió. Aceleré el paso, pero no pude quitarme la sensación de que alguien me seguía. Cada pocos minutos escuchaba el crujir de ramas a mis espaldas. Al voltear, vi una figura oscura entre los árboles, mirándome desde lejos. Parecía humano, pero algo en su postura no era natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí caminando, intentando mantener la calma, pero la figura no desaparecía. Siempre estaba allí, siguiéndome a la distancia. Nunca se acercaba lo suficiente, pero tampoco se alejaba. Cuando por fin llegué a mi coche, me sentí aliviado. Sin embargo, al revisar el maletero, encontré algo que no había notado antes. Una pequeña figura tallada en madera, idéntica a la cruz que vi en el sendero. No podía recordar haberla puesto allí. La dejé en el suelo y subí al coche, dispuesto a irme de inmediato. Mientras conducía por el camino de tierra, vi por el espejo retrovisor la misma figura oscura de antes, parada en medio del sendero, inmóvil, observando cómo me alejaba. 1 kilómetro después, el coche empezó a fallar. Las luces parpadeaban y el motor hacía ruidos extraños. Mi corazón se aceleró y antes de que pudiera reaccionar, el coche se detuvo. Intenté encenderlo varias veces, pero no arrancaba. Cuando miré nuevamente por el retrovisor, la figura se acercaba lentamente, caminando con pasos firmes hacia mí. Salí del coche y comencé a correr por el sendero de vuelta hacia el pueblo más cercano, con la figura cada vez más cerca. Podía sentir su presencia detrás de mí, pero nunca me alcanzaba, como si estuviera jugando conmigo. Finalmente, llegué a una carretera principal y detuve a un conductor. Subí al coche, jadeando, pero cuando el hombre al volante me miró, reconocí esos mismos ojos fríos. Sabía que la figura nunca me dejaría ir.